¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos a esta hora Telenoticias Parlamento, último programa de la temporada, 30 minutos, eso sí, para abordar los asuntos políticos que marcan la actualidad de la semana y para analizar todos esos temas con nuestro invitado de hoy, que será el diputado del PSOE, Manuel Marcos Pérez. Este es nuestro sumario. Los grupos parlamentarios han mostrado esta semana su posición ante la estrategia contra la pobreza y la exclusión social que ha elaborado el Gobierno, un tema que preocupa en las islas y un plan con el que se pretende paliar la precaria situación por la que atraviesan muchas familias del archipiélago. Canarias ha perdido esta semana a uno de sus más ilustres representantes. Luis Coviella nos dejaba tras una vida dedicada al humanismo y a la cultura. Fue el primer diputado del Común de Canarias entre 1986 y 1991, además de Premio Bellas Artes en 2002. Nuestra habitual sección del Rincón recoge hoy un resumen de todos los rincones que les hemos mostrado en este programa durante la temporada. Un recorrido por los lugares escogidos por quienes siguen día a día la actividad parlamentaria. Ya se está abriendo más. Comenzamos, como decíamos, ese repaso a la actualidad parlamentaria de esta semana con el tema que ha sido sin duda protagonista en los últimos meses, el incremento de los niveles de pobreza entre la población canaria que preocupa a todos. En esa búsqueda de soluciones, el Gobierno ha diseñado un plan. Los grupos parlamentarios se han posicionado esta semana sobre esa estrategia para ayudar a los que menos tienen. El grupo mixto reclamó al Gobierno que ejerza el liderazgo en la labor de establecer acuerdos para hacer frente a la pobreza. Necesitamos un Gobierno que actúe con determinación, que luche contra la pobreza y contra la exclusión de manera rigurosa, de manera seria, de manera firme y sobre todo de manera pactada y de manera consensuada. El reto es demasiado importante, es una tarea ingente luchar contra la pobreza y la exclusión en Canarias. El grupo socialista destacó la próxima puesta en marcha de algunas de las medidas incluidas en la estrategia del Gobierno contra la pobreza y la exclusión social. Ya en julio se pondrá en marcha dos medidas fundamentales en este plan, que son el empleo social, del cual se van a beneficiar más de 2.000 personas, los comedores escolares, donde se van a beneficiar más de 8.000 niños, y aquí podemos ver el compromiso del Gobierno. El grupo nacionalista señaló la importancia de que la estrategia cuente con una asignación presupuestaria concreta. Valoramos positivamente la estrategia. Nos preocupa la situación de Canarias, que se está empobreciendo en este momento, y sobre todo valoramos que venga con ficha financiera. A nosotros nos parecía imprescindible que esa estrategia, cuando venga con ficha financiera. Usted ha puesto una cantidad de 170 millones de euros. El Grupo Popular reclamó a la consejera los requisitos que considera imprescindibles para aceptar la estrategia planteada por el Gobierno. El Grupo Parlamentario Popular no aceptará un plan que no tenga medidas urgentes de aplicación inmediata en colaboración y consenso con las corporaciones locales y organizaciones no gubernamentales. Ficha financiera establecida con las modificaciones presupuestarias oportunas. La consejera expuso ante el Pleno de la Cámara los 5 ejes principales sobre los que se ha elaborado la estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión social para lo que resta de legislatura. Esta estrategia consta de 5 pilares fundamentales. El primero de ellos es el que podemos llamar el pilar económico. Y el pilar económico es aquel en el que estipulamos y marcamos las medidas para el desarrollo empresarial de Canarias. Es absolutamente imprescindible, señorías, que el desarrollo empresarial en Canarias sea fuerte, se dinamice, se creen empresas nuevas. La cobertura social, la modificación de la ley de vivienda y el desarrollo humano son otros de los pilares del plan estratégico del Gobierno. Rojas animó a los grupos a realizar sus propuestas y destacó que tanto la ficha financiera como la programación de la estrategia están abiertas a posibles modificaciones. Bueno, pues ya lo han oído, a la espera de esas posibles modificaciones, 170 millones de euros para luchar contra la pobreza. Estos días se ha hablado mucho también de la política de becas que quiere implantar el Gobierno de España. El ministro José Ignacio Wert ha tenido que dar marcha atrás en su afán de establecer como nota mínima un 6,5 para que a un estudiante se le concediera una beca. La nota se queda finalmente, eso ha dicho el ministro, en un 5,5. En la Cámara Autonómica se le ha preguntado también al Gobierno por las ayudas a la movilidad.
ante un modelo en definitiva que hará que unos elijan y otros queden excluidos en función por recursos económicos, por cuestiones meramente económicos, nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, le pregunta en esta mañana qué supondrá para Canarias la variación que ha establecido el Ministerio de Educación en cuanto al régimen de becas y ayudas al estudio. Se plantea además una drástica reducción de las cuantías que venían siendo pagadas en las becas en la actualidad. Están al alcance de ustedes los datos, pero la reducción es extraordinaria. Para Canarias incluso hay algunas que son considerables, como aquellas que hacen referencia a la movilidad, que desaparece. Representa, no solo para Canarias, para todo el conjunto de España, una regresión que no tiene precedentes en la etapa democrática. Durante el pleno de esta semana, el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, ha respondido además a varias preguntas de los grupos parlamentarios. En esas respuestas, Rivero se ha referido a su propuesta para que las empresas que necesiten personal apuesten primero por los canarios. El presidente también ha calificado como una falta de respeto por parte del gabinete de Mariano Rajoy que cuando se les pide un hidroavión para sofocar incendios, barajen la posibilidad de enviarle a las islas aparatos obsoletos o en desuso en los que nadie quiere volar. Su obligación como presidente, por encima de todas las que pueda tener, está la defensa de los canarios. Por eso es por lo que le pregunto qué valoración hace el Gobierno sobre la oferta hecha por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de trasladar a Canarias hidroaviones retirados del servicio. Pedimos por escrito que la confirmación de si se trataba de esos aviones y la contestación fue las declaraciones del ministro que había ofrecido a Canarias el poner a disposición esos aviones obsoletos. ¿Esto cómo se puede calificar? Pues se puede calificar de un trato, una vez más, colonialista a Canarias, de un gobierno que no respeta a los ciudadanos que viven en este archipiélago. El refuerzo de la dimensión social y el desarrollo europeo dice que el comité aprueba la propuesta del presidente de la región de Canarias sobre el establecimiento de un plan de urgencia para luchar contra el empleo en masa. La pregunta, señorías, es ¿qué significa todo esto desde el punto de vista de la posibilidad de regular esa contratación en Canarias? Nos estamos aproximando al objetivo de que el trabajo que se cree en Canarias sea prioritariamente para los canarios. Lo que no han entendido algunas fuerzas políticas y algunas representaciones sociales en el archipiélago lo está entendiendo la Unión Europea. En el pleno de esta semana se ha hablado también de la adhesión de Canarias al Fondo de Liquidez Autonómico establecido, como saben, por el Estado para este 2013. El gobierno canario considera que Madrid utiliza este instrumento para interferir en la autonomía financiera de Canarias al no permitir a la comunidad autónoma suscribir un préstamo de 500 millones de euros con una entidad financiera norteamericana que ofrece mejores condiciones. El consejero de Economía, Javier González Ortiz, se ha mostrado muy crítico con la actitud del Partido Popular en este tema porque, según él, Canarias podría ahorrar hasta 7,5 millones de euros en intereses. No hay una sola condición que impida, por adherirse al FLA, la emisión con entidades extranjeras. Ni una sola. Simplemente que tiene que tener una autorización. Y yo lo que me quejo y denuncio es que no recibimos esa autorización. ¿Y sabe por qué no la recibimos? Mire, por un tema muy sencillo, porque la emisión de las comunidades autónomas compite con las emisiones del Estado, en palabras textuales por parte del Ministerio. Y esta semana también se ha hablado en el Parlamento de esta Casa de Radio y Televisión Canaria, una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular sobre la gestión de los medios de comunicación de titularidad pública ha permitido conocer la posición de todos los partidos sobre el futuro de la televisión y de la radio. El Grupo Popular planteó la privatización del ente público a causa del incremento de los niveles de pobreza en el archipiélago. Traemos hoy esta moción en la que instamos al Gobierno de Canarias a proceder a la privatización de forma inmediata de Radio y Televisión Canaria. La gravedad de la situación en Canarias es tan grave, señorías, que su presupuesto, que ronda los 35 millones de euros, se podrían destinar a fomentar el empleo y combatir la pobreza en las islas. El Grupo Nacionalista calificó como demagógica la propuesta del Grupo Popular. Ustedes hacen y venden un mensaje populista y demagogo. Con los 33, que no son 35, con los 33 millones de la televisión canaria,
Debemos y tenemos que atender a los inmigrantes. Con los 33 millones de la televisión canaria tendremos que cumplir los convenios de infraestructuras turísticas que no ha cumplido el Estado. Con los 33 millones de la televisión canaria podemos cumplir a su vez los convenios de infraestructuras de carreteras que tampoco ha cumplido el Estado. El Grupo Socialista cuestionó los beneficios de la privatización del ente público y aludió a la trayectoria de los populares dentro del gobierno. Durante los 18 años han estado apoyando la gestión y todo eran flores y todo eran alabanzas para la dirección del ente. Ustedes ahora que estando en la oposición pues son críticos con la falta de neutralidad, yo les pregunto, ¿certificarían ustedes que una televisión pública privatizada garantice una programación y una información más independiente, más neutral y al servicio de los ciudadanos? El Grupo Mixto destacó la relevancia de los medios de comunicación públicos. No aceptamos, combatimos, nos parece demagógico, nos parece falso y además peligroso desde el punto de vista democrático dejar todas las políticas de información en manos privadas. Porque harán exactamente lo que les interese a su dueño. Nosotros aquí representamos al pueblo, a todo el pueblo, a toda la ciudadanía, con un color político en función de la mayoría o de otro color. Pero los medios de titularidad pública son vitales. Rodríguez señaló la importancia del compromiso adquirido por los grupos que apoyan al gobierno para impulsar una ley que renueve la regulación de radiotelevisión canaria. Bueno, pues todo eso es lo que se habló sobre el futuro de esta casa. Nosotros resumimos ya de manera más breve otros asuntos de los que se ha hablado esta semana. Unanimidad en el hemiciclo para proteger el tomate canario. La proposición no de ley insta al Ejecutivo canario a solicitar al Gobierno del Estado que exija a la Comisión Europea el cumplimiento de los cupos del tomate marroquí al mercado comunitario, medida que garantizaría la producción canaria frente a la competencia desleal del sector tomatero de Marruecos. El Parlamento de Canarias aprueba por unanimidad que la carretera La Aldea a Gaete se declare obra prioritaria dentro de las previstas en el convenio de carreteras suscrito entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Canarias. Asimismo, se reclama también que se haga el esfuerzo presupuestario necesario para que el tramo pueda ponerse en servicio en 2015. El Pleno también ha pedido una reunión de la Comisión Bilateral Canarias-Estado y abordar la regulación para la residencia y el trabajo de ciudadanos no comunitarios en las islas. El texto aprobado busca también mejorar la oferta formativa y las medidas de crecimiento económico. Los clubes deportivos tienen dificultades para desplazarse fuera de Canarias por la eliminación de la financiación por parte del Estado. El Parlamento ha pedido esta semana al Gobierno canario que exija a Madrid la restitución de esas partidas, de las que podrían beneficiarse 230 clubes y 12.000 deportistas. Como saben, este es el último programa Parlamento de esta temporada y para despedirnos de nuestra habitual sección del Rincón hemos querido hacer un resumen de los lugares preferidos de la Cámara por nuestros compañeros de los medios de comunicación. Los pasillos laterales del hemiciclo del Parlamento son sin duda el rincón más reclamado por los periodistas que cubren habitualmente la información que genera la Cámara Legislativa Regional. En estos pasillos normalmente se cierran los grandes asuntos. Es verdad que con la disciplina de partido los diputados han perdido cierta frescura a la hora de trabajar con los informadores, pero bueno, aún así, si se sabe exprimir, sigue siendo un lugar bastante bueno para los periodistas. También para los reporteros gráficos son un lugar idóneo para desarrollar su labor. Cuando los diputados querían y querían, hoy día ya no lo hacen, querían ponerse de acuerdo en alguna de las votaciones, salían fuera. Nosotros los fotógrafos corríamos para hacer las fotografías aquí. La tribuna es otro de los rincones del Parlamento que los periodistas eligen para situarse cuando tiene lugar el acto central de la actividad parlamentaria. Se trata del único entre los parlamentos autonómicos en el que los periodistas se encuentran dentro del hemiciclo durante el desarrollo de la sesión plenaria. También esta sala anexa al salón de plenos representa un rincón muy utilizado por los periodistas en el Parlamento. Porque es el punto de encuentro cuando llegas al Parlamento de Canarias por primera vez y tienes la perspectiva del salón de plenos. Y segundo, porque en este sitio, siempre los que veníamos novatos, encontrábamos la presencia de González Ayer, personaje entrañable para todos los periodistas. Con menos partidarios han contado otros rincones de la Cámara, menos concurridos, pero igualmente representativos de la sede del Parlamento de Canarias. Conocemos ya a nuestro invitado de este domingo. Nuestro invitado es Manuel Marcos Pérez Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Es maestro de profesión y su isla de procedencia es La Palma.
Bueno, pues ya conocen a nuestro invitado de hoy, Manuel Marcos Pérez, diputado por La Palma, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Marcos Pérez, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Ha sido una semana intensa esta en el Parlamento, con temas candentes encima de la mesa, plan contra la pobreza, comedores escolares. ¿Con qué se queda usted? Bueno, yo creo que ha sido una semana intensa y productiva, porque se han adoptado acuerdos que son importantes para resolver los problemas de la ciudadanía. Yo creo que el Parlamento tiene razón de ser cuando es capaz de llevar y debatir sobre lo que le preocupa a la ciudadanía. Y en estos momentos de crisis brutal, de una crisis que afecta más a Canarias que a otros territorios del Estado, que abordemos la búsqueda de soluciones en el marco que tiene una comunidad autónoma, que se ponga en marcha un programa para atender a aquellos niños y niñas que tienen dificultades porque sus familias no les pueden garantizar una alimentación en la época fuera del periodo escolar, y que además ese programa tenga un añadido, y es el de la inmersión lingüística, que también demos a nuestros niños clases de inglés. No solamente tienen derecho a ir a clases de inglés al extranjero aquellos que tienen recursos. Ese es un programa potente. Es potente también que el gobierno quiera diseñar una estrategia para hacer frente con políticas de choque a la pobreza y a la exclusión. De ahí que yo insista en que ha sido una semana bastante densa pero productiva. Vamos a ir por partes, si le parece, con esos asuntos con los que empezamos esta entrevista. El que haya 6.000 niños apuntados, daba la cifra el vicepresidente del gobierno y consejero de Educación, José Miguel Pérez, este pasado jueves. El que haya 6.000 y pico niños apuntados, ¿es una buena o una mala noticia? Es una mala noticia desde el punto de vista en que lo ideal sería que no hubiesen niños apuntados, porque significaría que estamos en Canarias en unas condiciones mejores de las que se viven actualmente. Si no hubiese niños que demandan este servicio que se ha puesto en marcha, pues significaría que la situación económica era otra. Pero lo que no podemos es mirar para otro lado y decir que como están los niños no los atendemos. No, lo que hace un gobierno es, ante una situación grave como esta, poner medidas de choque, de freno, porque son medidas de choque, son medidas de freno. Lo ideal sería que no hubiese ningún niño que necesitase ese apoyo, pero... El tener que ir a comer al colegio durante el verano. Claro, pero si hay niños que lo necesitan, el gobierno lo que tiene que hacer es afrontar. Y a mí me ha resultado lamentable que una medida de esta naturaleza haya querido boicotearla el principal partido de la oposición en Canarias, el Partido Popular, porque una medida de esa naturaleza es para que todos nos sumemos, para que todos digamos, vamos a arrimar el hombro. ¿Y por qué cree que el Partido Popular puede decir no? Al final, bueno, dijeron que no, pero... Ha dicho que ha sido por las formas, que no se consensuó el plan con ellos y que son los ayuntamientos los que tienen que sufragar determinados costes de ese plan. No, pero es que el plan se ha consensuado, y se ha consensuado con los ayuntamientos, se ha consensuado con los docentes, con los centros escolares. Lo que ocurre es que el Partido Popular, que continuamente está exigiendo y exigiendo, cuando se pone sobre la mesa un plan, o dice que no está bien hecho, o dice que es escaso, que había que atender más. No, es un plan que lo hacemos en el margen que se nos permite a esta comunidad autónoma, porque esta comunidad autónoma, no hay que olvidar, que ha sufrido un recorte brutal en sus presupuestos. Y de ahí que el gobierno haya hecho un esfuerzo para poner en marcha este plan, que ha sido bienvenido por la ciudadanía. Y cuando el PP se da cuenta que la ciudadanía lo ve bien, entonces es cuando da marcha atrás y dice, bueno, que había que mejorar, pero de entrada la idea era que sus alcaldes lo boicotearan para que no saliera, pero los alcaldes del Partido Popular, vamos, desde un punto de vista de la responsabilidad y dando pruebas de esa sensatez que tiene que dar un responsable público, han aceptado ese plan. ¿Hasta cuándo cree usted, señor Marcos Pérez, que va a hacer falta mantener medidas de este tipo en Canarias? Bueno, lo ideal sería que el ciclo económico cambiara, y para eso en Canarias hace falta que el gobierno del Estado cumpla con Canarias en varias cuestiones. Estamos en estos momentos debatiendo. El Parlamento ya aprobó una resolución para la reforma de nuestro régimen económico y fiscal, que es además la herramienta más potente que Canarias tiene en estos momentos para hacer frente a la situación en la que vivimos y salir de ella. Es decir, si nosotros conseguimos que el gobierno del Estado negocie
un buen régimen económico y fiscal, es decir, el Estatuto Económico Especial de Canarias, que lo negocie y que ese fruto de esa negociación se incremente en Canarias la inversión pública, se incremente en Canarias, por ejemplo, medidas para facilitar a las pequeñas y medianas empresas que tengan bonificaciones para contratar a trabajadores y trabajadoras. Yo creo que si eso sale adelante, para mí sería la herramienta fundamental para que Canarias comenzara a encarrilarse en una senda de crecimiento económico y de esa manera poder amortiguar las altas tasas de desempleo que estamos sufriendo, porque las otras políticas de las que estamos hablando son políticas de choque, pero hace falta que haya crecimiento económico para crear empleo. De todas maneras, no estaba muy contento el consejero de Economía y Hacienda esta semana porque decía que a la hora de adherirse Canarias a ese fondo de liquidez autonómico habían buscado otras alternativas, pedir créditos incluso en el mercado norteamericano, que ese crédito, si se hubiera autorizado por parte del gobierno de España, hubiera permitido ahorrar a la comunidad autónoma 7,5 millones de euros en intereses. Parece que las relaciones no son del todo buenas, que las peticiones que se hacen desde Canarias, por las razones que sean, no están siendo recibidas en Madrid. Bueno, es que eso, ¿qué falla? Lo que usted acaba de señalar es un hecho gravísimo y lo abordamos. Yo he hecho una radiografía, yo lo que le pregunto es ¿qué falla? Sí, pero me detengo un medio minuto. Es decir, es inconcebible que nosotros, porque tenemos una hacienda saneada, podamos acudir a un crédito con la banca extranjera que supondría ahorrarnos 7,5 millones en intereses, con lo cual sería dinero que tendríamos en las arcas públicas, que el gobierno del Estado se niegue a autorizarnos a la firma de ese crédito. Dicho esto, lo que ocurre es que no acertamos a entender por qué el gobierno del Estado, siendo Canarias una comunidad autónoma que ha cumplido, porque hemos cumplido con el objetivo de estabilidad, que hemos cumplido con los niveles de endeudamiento, y que el gobierno del Estado nos dé un trato diferenciado a Canarias. Canarias es una región que tiene reconocido ya por la propia Unión Europea un estatus especial. Lo lamentable es que por primera vez en la historia el gobierno del Partido Popular ha dado un maltrato a Canarias como jamás, nunca había dado otro gobierno. Tendremos que preguntarle al Partido Popular y a sus dirigentes en Canarias cuál es la razón para este maltrato. Y usted que lleva como un montón de años en política, que ha sido alcalde, que conoce la administración por dentro, que conoce todos esos entresijos, ¿qué idea se hace? ¿Por qué cree? Pues mire usted, yo no tengo no hay razón para ese maltrato, no hay razón, insisto, para que el Partido Popular no presione en el gobierno del Estado, si tanto le preocupa a Canarias, para que el gobierno del Estado asuma ya la reforma del REF y dispongamos de un REF potente para impulsar la economía. No hay razón para que Canarias reciba un maltrato en los presupuestos del Estado y que, por ejemplo, vamos a ser gráficos, un solo ejemplo. Los convenios que ha firmado el Estado con Canarias, convenios en materia de carreteras, convenios de infraestructuras educativas y el Plan Integral de Empleo, que es una medida específica para el archipiélago, no tiene ninguna justificación que el gobierno del Estado de un plumazo se haya liquidado estos convenios. Por lo tanto, yo creo que lo que ocurre es que el Partido Popular tiene muy poca fuerza en el gobierno del Estado, porque si tuviese fuerza tendría que exigirle al gobierno que diera un trato, el trato que Canarias requiere, porque está confundiendo el PP, y yo creo que este puede ser el motivo, confunde el que al no estar en el gobierno hay que darle un maltrato a los canarios, y eso es gravísimo. De todas maneras, me habla usted del PP como que lo están haciendo todo mal. Usted es palmero, en La Palma gobiernan en un montón de instituciones el PSOE con el PP, entonces pues mire usted, en La Palma sí se entienden y en el resto no se entienden, usted, o cómo le explicamos al espectador todo esto. Yo defendí siempre que en Canarias el pacto necesario para el archipiélago era un pacto entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. Ahora bien, también dije desde el primer día, y se lo dije a nuestros dirigentes, a los compañeros con los que formo parte de la dirección, les dije que pretender pactos en cascada en todas las instituciones era muy difícil. Y lo que sucedió en La Palma es que los compañeros y compañeras en los ayuntamientos entendieron que, dado el tiempo que llevaba gobernando Coalición en muchos de los municipios, era bueno un cambio en esos municipios. Y además lo hicieron en base a un programa que ellos consideraban que era el positivo para su municipio. Por lo tanto, hay que distinguir. En cambio, en el Cabildo de La Palma, dejé claro desde el primer momento, en aquel momento yo era secretario general del partido en la isla, dejé claro que el acuerdo tenía que ser con Coalición, que era con quien gobernábamos en el archipiélago. Pero en el caso de los municipios dimos libertad
Para que cada municipio optara por... En función de lo que considera mejor para su municipio. Bueno, salgo de las cuestiones partidistas. ¿De dónde van a salir, señor Manuel Marcos Pérez, esos 120 millones de euros que va a destinar el gobierno de Canarias a ese plan contra la pobreza? Pues mire, van a salir ya algunas medidas porque el plan que será presentado en el Parlamento una vez que lo apruebe el Gobierno, como lo presentará como una comunicación del Gobierno, esa estrategia cuando la apruebe el Parlamento ya tiene algunos ejes que están funcionando. Está funcionando un eje que es el de la apertura en verano de los comedores escolares y de los colegios para atender a los niños y para ese plan de inversión lingüística, que se ha puesto en marcha. Tiene ficha financiera también para hacer frente a ese plan de empleo social que ya ha firmado la consejera Francisca Luengo con la Federación Canaria de Municipios, con la Federación Canaria de Municipios, con todos los alcaldes de Canarias que también han querido firmar ese programa especial de empleo. Y luego el gobierno tendrá que nutrir con otros fondos las demás líneas que conformen esa estrategia. ¿Y de dónde vienen esos fondos? Pues mire usted, nosotros en el Parlamento aprobamos una proposición no de ley que defendí en nombre de mi grupo para que el Gobierno del Estado, ahora que el Gobierno del Estado se le ha dado un margen mayor por parte de la Unión Europea para conseguir los objetivos del déficit, que se autorice a la comunidad autónoma un margen, nosotros pedimos que sea el 50% para el Estado, el 50% para Canarias, un margen para que Canarias disponga de unos recursos extras gracias a esa posibilidad de flexibilizar el déficit. Y lo explico. Si nosotros que ahora tenemos el 0,7 autorizado de déficit, nos permite un endeudamiento de 280 millones de euros, lo que estamos diciendo es que se incremente del 0,7 al 1,7, con lo cual podríamos disponer de 420 millones de euros. No, sería un balón de oxígeno importante para atender algunas políticas sociales, entre ellas el plan de empleo contra la pobreza. La gente, en estos momentos, señor Manuel Marcos, supongo que usted lo detecta en la calle, es un hombre que camina mucho, que pasea mucho, que está en contacto con los ciudadanos. La gente pide que las administraciones se pongan de acuerdo, que haya entendimiento, más que se le eche la culpa al PP a coalición, coalición al PSOE, el PSOE a coalición, da exactamente igual. La gente lo que quiere es entendimiento entre las administraciones. Hemos visto hace unos días una foto entre el señor Rubalcaba, el señor Rajoy. ¿Cree que son meros gestos o que de verdad la crisis está haciendo que los partidos, aunque vivan en las antípodas, tengan que sentarse y busquen soluciones conjuntas? Eso es lo que pide la ciudadanía y eso es lo que tenemos que hacer las fuerzas políticas. Desde el inicio de esta legislatura, el Partido Socialista ofreció al gobierno del Estado ¿Pero son fotos de periódico o no los podemos creer los ciudadanos? Esa foto es una foto real, porque mire usted, Europa afortunadamente se ha dado cuenta que la política que ha venido poniendo en marcha de austeridad, de ajuste, lo que ha traído es desesperación y más desempleo. En nuestra tierra lo estamos comprobando, en el Estado español también. Europa ha dicho, hay que cambiar. Y el gobierno del Partido Popular ha dicho, estamos dispuestos a reivindicar en Europa un cambio de política. Un cambio de política que pasa por impulsar el crecimiento económico, porque fluya el crédito, porque el crédito le hemos dado dinero a la banca, 40.000 millones de euros a la banca, y la banca tiene cerrado el crédito, que fluya el crédito para que la pequeña... Eso le duele mucho a la gente. Claro que sí, y me duele a mí, porque la pequeña y mediana empresa no puede salir, porque es la que crea empleo. Y ese acuerdo que ha firmado el Partido Socialista Rubalcaba con Rajoy, al que afortunadamente también se han sumado otras fuerzas políticas que conforman el Congreso de los Diputados, ese acuerdo lo que va es posible y es bueno porque el Gobierno de España va a defender en el seno del Consejo Europeo, que se celebrará el 27 y 28 de junio, va a defender, tiene que defender en ese Consejo que haya un cambio de política, que haya planes especiales de empleo dirigidos de forma particular para solventar el drama del empleo juvenil, que haya por lo tanto medidas de impulso económico que posibiliten ese crecimiento para crear empleo. Y por eso el Partido Socialista ha sumado, y eso es lo que tenemos que hacer, sumar con quien gobierna, en este caso
sumar con el gobierno de España para que España defienda una posición con el respaldo de todas las fuerzas políticas. Y yo lo que le pido en Canarias al PP es que haga lo mismo, que sume con el gobierno de Canarias para que entre todos podamos hacer frente a la crisis. Ha sido claro en esa parte. Hemos casi consumido el tiempo de entrevista, pero hay dos cuestiones que no puedo dejar de preguntarle al señor Manuel Marcos Pérez. Durante meses en el Parlamento de Canarias se ha llevado a cabo una comisión, un estudio, una radiografía sobre el sector primario de este archipiélago. Usted proviene de una isla en la que el sector primario juega un papel fundamental, que es la isla de La Palma. ¿Podemos avanzar alguna conclusión sobre esa radiografía del sector primario en este archipiélago? ¿Cómo está y hacia dónde caminamos? Estamos todos bastante satisfechos, todos los miembros de la comisión. Además, los que formamos la comisión de las 4 fuerzas políticas somos personas que estamos comprometidas en darle un impulso al sector primario. Creemos que en estos momentos de crisis el sector primario puede contribuir a crear empleo. Tiene un conjunto de debilidades que se han visto, han pasado expertos por la comisión, han pasado representantes de las organizaciones profesionales agrarias, expertos de la Universidad de La Laguna, personas que conocen la realidad del sector primario en Canarias, de nuestra agricultura, de nuestra ganadería, de nuestra pesca. Hay un conjunto de debilidades que se han puesto sobre la mesa, como por ejemplo la planificación territorial. Le pido que concrete, titulares. ¿Hay futuro en el sector primario? Hay futuro en el sector primario y nosotros entendemos que la estrategia que presentaremos al Pleno para que sea aprobada va a contener un conjunto de medidas, 4 o 5 medidas potentes, que es preciso poner en marcha para que el sector primario en Canarias crezca y sea capaz, por lo tanto, de tirar del empleo. Bueno, hay futuro en el sector primario. Y la otra pregunta es un informe de esta semana que hacía público la Confederación Canaria de Empresarios. Hablaba sobre que el segundo semestre económicamente en Canarias va a ser mejor que el primer semestre de este 2013 y que poquito a poco auguraba que se podría empezar a generar empleo, que es lo que le preocupa prácticamente a todos los ciudadanos. Bueno, que se podrían generar empleo a partir de 2014. ¿Usted cree que eso es cierto, que se dice? Yo soy optimista. Yo creo que si ponemos las herramientas que hay que poner, Canarias tiene posibilidades de arrancar, incluso antes que otras comunidades del Estado, pero hace falta que se nos dote de las herramientas, y la herramienta ya se la dije, la herramienta es fundamentalmente tener con Canarias un trato diferencial para impulsar políticas de crecimiento, y para mí la receta que hay que utilizar en este momento es aprobar cuanto antes un régimen económico y fiscal que sea capaz de impulsar la economía en el archipiélago para salir de la crisis en la que estamos, porque somos la comunidad autónoma que soporta de las tasas mayores de desempleo de todo el Estado español. Flexibilidad en el REF, por tanto, nuevo REF y desde luego que fluya el crédito. Sin duda, si no fluye el crédito no podremos salir. Señor Marcos Pérez, me quedo con esa reflexión. Le invito a que se quede con nosotros un segundito porque todas las semanas sometemos, como sabe, a otra señoría, a otro diputado del Parlamento de Canarias, a una entrevista más informal. Son cuestiones bastante más humanas. Hoy se somete a ese test la diputada del Grupo Nacionalista Canario, María del Mar Julio. La política debe ser siempre una vocación y además es muy importante, sobre todo para la gente joven que quiere dedicarse a la política, que primero se labren un porvenir profesional, que tengan su formación, sus estudios, y en la política hay que entrar por vocación y por voluntad. Igual que se entra, se debe de salir con libertad. Creo que lo primero es que tienen que cambiar los políticos. Creo que es importante que incluso empiece a despuntar una nueva generación de políticos que sean capaces de cambiar la forma de relacionarse con los ciudadanos. Para que estos puedan tener una opinión distinta tiene que haber un cambio real. Y además también creo que es importante profundizar en la democracia real en España. Pues prácticamente toda la actividad diaria, desde por la mañana hasta bien entrada la tarde, y con frecuencia también parte de la actividad del fin de semana. Los parlamentos en general tienen también que afrontar la tarea de, sobre todo, muchas veces se producen debates que son de consumo interno, que tienen muy poca trascendencia en cuanto a la opinión pública, y desde luego un parlamento autonómico tiene que tener, además de la función legislativa que la tiene, pues quizás un mayor impacto en las propuestas que podamos hacer. Normalmente desayuno en casa y suelo empezar por un gran vaso de agua, algo de fruta y después ya viene el café.
sobre todo lo que me suelo llevar es la fruta para bueno, pues poder consumir el número de frutas que es necesario consumir al día, y que si no se la lleva uno puesta, pues muchas veces pues se olvida y no la toma. Primero habría que ver si estamos hablando de una marca blanca o una marca comercial, si la leche es desnatada, si tiene calcio o no, pero yo creo que estaba en torno a 0,8, 0,9, depende de la marca. De las dos formas, yo creo que ejercicio físico siempre hay que hacerlo. Me gusta nadar y eso pues sobre todo se hace sola, aunque puedes ir acompañada. Y también ejercicio acompañado, por ejemplo, practicar el yoga, que es un ejercicio que se suele hacer en grupo. Pues no, la verdad que no. Pues iré de vacaciones, lo más probable, pues a alguna casa rural en alguna de nuestras islas. Bueno, pues esas eran las respuestas de la diputada del Grupo Nacionalista Canario, María del Mar Julio. Se lo preguntó a usted, Manuel Marcos. ¿La política es una vocación o un trabajo? Se acaba convirtiendo en un trabajo. No tengo duda, es una vocación. Yo entré en política por vocación. Desde muy joven estaba participando activamente en política. Y siempre mis padres me dijeron que cuando diera el paso de lleno, si lo quería dar, tenía que tener resuelta mi vida profesional. Y yo lo que les recomiendo a los jóvenes que quieren participar en política, y les animo a participar. Yo fui alcalde con 29 años. Les animo a que lo hagan, pero una vez que tengan su propia formación y resuelta su profesión, porque a la política se viene por vocación y hay que saber salir de la política. A veces ocurre que algunas personas lo consideran un trabajo. No es un trabajo, es una vocación a la que uno entra libremente a servir. Manuel Marcos Pérez, diputado del Grupo Socialista por la Isla de La Palma, ha sido un auténtico placer tenerlo esta mañana de domingo en este plató. Que tenga usted un feliz final de periodo de sesiones, porque se prolonga y creo que habrá pleno parlamentario. Seguramente dos plenos más durante el mes de julio, que normalmente no suele haber pleno. Van a tener ustedes que dar el do de pecho en esos plenos parlamentarios. Muchísimas gracias por Muchas gracias a usted. Muy buenos días. Bueno, pues de Manuel Marcos Pérez, palmero de nacimiento. Hoy, antes de acabar, queremos hacer un recuerdo especial hacia otro palmero ilustre. Esta semana La Palma y todo el archipiélago despedía a Luis Cobiella Cuevas, que fue el primer diputado del Común de Canarias, como saben, y que estuvo en esas funciones entre 1986 y 1991. Entre sus distinciones más importantes destacan la del Premio Canarias de Bellas Artes en 2002 y la de Hijo Predilecto de Santa Cruz de La Palma. Y están viendo imágenes de ese minuto de silencio que se guardaba esta semana en el Parlamento de Canarias. La Cámara Regional lo guardaba en memoria de un gran humanista y un trabajador incansable que luchó durante toda su vida por preservar las tradiciones y la cultura. Fue un referente también en educación y desarrolló además una destacada labor en facetas como compositor, como escritor y como docente. Bueno, pues con ese emotivo recuerdo a Luis Cobiella ponemos nosotros punto final a este programa de hoy, que va a ser el último de la temporada. Regresaremos con Telenoticias Parlamento en el mes de septiembre, y todo lo que ocurra en esos plenos parlamentarios, que probablemente se celebren durante el mes de julio, lo podrán seguir en nuestros informativos habituales de Televisión Canaria, en el Telenoticias 1, en el Telenoticias 2, también con nuestros compañeros de Buenos Días Canarias. Nosotros ponemos punto final, como decimos, a esta temporada. Gracias por haber estado un año más al otro lado de la pantalla. Volvemos a encontrarnos, si les apetece, en el mes de septiembre. Feliz verano.